Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Hola, muy buenas tardes. Bueno, este es otro programa de Conspiraciones. Estamos en Radio Amadeus FM 91.1 o en radioamadeus.com.ar. Del otro lado lo tengo al estimado Adrián Salvucci. ¿Cómo anda, Adrián? ¿Cómo estás? Un gran gusto saludarte después de tanto tiempo. ¿Cómo se encuentra ahí? ¿Bien? Gracias. Bien, todo perfecto. Trabajando y tratando de poner un poco de sentido a las locuras que nos está pasando en Argentina, en el continente y en el planeta Tierra. Me he enterado que sacó un libro también y... Bueno, quería especificar al principio, Adrián, con la historia, ¿no? Porque si bien de chico nos cuentan en los cómics de que, bueno, el bien siempre triunfa, ¿no? Que, bueno, hay una ley que para los chicos, ¿no? Tiene que triunfar el bien, ¿no? No hay que marginarlos en ese sentido. Pero después uno va yendo a la primaria, al secundario, a la facultad, y vemos que también nos mienten. Nos mienten en los periódicos, nos mienten a cada rato con los corresponsales de guerra que intentan ir o los medios hegemónicos. ¿Usted qué me puede decir eso con respecto a lo que usted ya sabe, no? Muy buena explicación y síntesis la tuya, es exactamente como vos decís, es un poco la historia binaria de prácticamente todo, sean países, sean continentes, sean periodos mundiales, guerras, que la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Malvinas, etcétera, y es un poco la versión de Hollywood de todo. Vos viste que en las películas de Hollywood normalmente hay un bueno y hay un malo, y como buena parte salen de Hollywood de Estados Unidos, los malos los han ido graficando sucesivamente con los enemigos de la propia clase dirigente norteamericana. En los años 50, cuando yo era muy chico, los malos tenían la bandera alemana o la bandera japonesa o la bandera italiana. Después dijeron, bueno, no, ya terminamos con eso, ahora los malos son los soviéticos. Bueno, no, ya terminamos con eso. Ahora los malos son los terroristas. Bueno, no, pero ya terminamos con eso. Ahora los malos son los carteles de droga colombianos. Y así sucesivamente. Sí. Hoy nos van a decir, no, los malos son los rusos, o no te diste cuenta. Y los chinos. Sí. Entonces va migrando según la conveniencia de alguien que es el que propone la historia oficial, que siempre es la historia de los ganadores, para poder llevar agua a su molino. Y básicamente es una variante de lo que se suele llamar la guerra psicológica. Pues el hecho de que siempre ganen los buenos de turno y pierdan los malos es una forma de generar una historia acartonada que se espera que todo el mundo la acepte, porque eso hace que los quizás no tan buenos tengan más éxito en su lucha con los quizás no tan malos. Y bueno, para hacer una observación de eso de la Segunda Guerra Mundial, bueno, acá en los medios de comunicación, si uno se fija en la hemeroteca también, estaba nada más con la historia, con la verdad del Cruz del Eje, ¿no? Venían de Moscú, de Londres o de Washington la información. Eran de los únicos 3 lugares que venían. Y es verdad lo que vos decís, porque fueron en su momento los aliados, como decía, esto lo decía el general Juan Perón en un libro que escribió en el exilio en el año 1967, que se llamaba La Hora de los Pueblos, donde decía, esto se puede ver que hay aparentemente una división en el planeta. Por un lado estaba, al lado de la Segunda Guerra Mundial, estaba Inglaterra y Estados Unidos, que eran obviamente los buenos, el capitalismo, la democracia, y a la izquierda estaban los malos, que era la ex Unión Soviética. Pero, esto lo observó Perón con su visión muy profunda, cuando surgió un tercero en discordia, que era Alemania,
que era Italia y que también era Japón, ahí los buenos y los malos, de izquierda y de derecha, se juntaron, se transformaron en los aliados. ¿Para qué? Y para salvar al planeta de estos terceros en discordia que pueden llegar a destruir todo. Y ahí se entiende cómo es que la derecha capitalista, ranciamente capitalista, democrática por supuesto, que basa todo sobre las elecciones y las democracias, se pudo aliar con estos monstruos bolcheviques. Y sí, porque surgió un tercero en discordia. Y para los peronistas que nos estén escuchando, yo sostengo mucho lo que decía Perón en su momento sobre la tercera posición, que la tercera posición en realidad es no estar ni con la izquierda ni con la derecha, pero no digo equidistante, no estar ni con la izquierda ni con la derecha como está planteada hoy en día y como estaba planteada en el siglo XX. Y en alguna medida los precursores de no estar con la izquierda ni con la derecha, los precursores de la tercera posición, fueron la Italia de los años 20 y luego la Alemania de los años 30 y 40, que dijeron, esto lo digo en mis palabras, no queremos estar fagocitados por la usura delincuente criminal parasitaria de la derecha, Londres, Nueva York, por ejemplo, pero tampoco queremos ser insectificados por los bolcheviques comunistas de la izquierda. Queremos hacer algo a nuestro estilo. Queremos hacer algo al estilo de cada país, sin que sea estandarizado, y los alemanes lo hicieron a su manera, que no es la nuestra, los italianos lo hicieron a su manera, que no es la nuestra, y todos los países que siguieron una tercera posición después, desde luego Argentina, pero también Egipto en los años 50, Libia en los años 70, hicieron su tercera posición a su manera, y está bien, para los libios, para los egipcios, para los alemanes y para los italianos, no para los argentinos. Nosotros hicimos las cosas a nuestra manera. Y este es el rigor histórico y el rigor ideológico que empieza uno a tomar conciencia cuando empieza a pensar con el cerebro propio y no lo hace con el cerebro ajeno. Y esto me refiero a los que dan las noticias, los que nos informan sobre lo que está pasando en el mundo hoy en día, en Buenos Aires, en Argentina, en uno de los grandes canales, poniendo sobre su escritorio la bandera argentina y la bandera de un país que está en permanente guerra en Medio Oriente, me refiero al Estado de Israel. Esto lo hacen las películas de Hollywood o de no tan Hollywood también, donde pareciera que hay determinados principios totalmente acartonados que no es que uno puede elegir acompañarlos ideológicamente. Es obligatorio, y cualquier periodista que no esté de acuerdo con eso, cualquier cineasta que no esté de acuerdo con eso, y va a recibir el castigo, que normalmente es un castigo económico, o casualidad, o lo echan de su trabajo, o si hizo una muy buena película, no va a ser tomada por ninguna de las grandes distribuidoras, por ninguna de las salas, y así se ejerce lo podemos llamar por la palabra real, se ejerce la censura a través de medios económicos. Bueno, yo como para hacer una breve introducción, bueno, estamos con Adrián Salvucci, tiene El cerebro del mundo, uno de sus libros, otro Colonialismo financiero, ¿no? Hasta ahí terminaba ese título, un par de libros más, Bienvenidos a la jungla, y bueno, entre otros más. Adrián, pero sacó otro más, no sé si quiere agregar alguno. Sí, si vos me lo permitís, sí, lo diría. Yo saqué, no sé, habrán sido 6, 7 libros sobre geopolítica, básicamente, el cerebro del mundo, de la globalización al gobierno mundial, que lo saqué hace 25 años, el colonialismo financiero mundial, vampiros y buitres, que lo saqué ni bien asumió Mauricio Macri. Bienvenidos a la jungla de este sistema violento, planetario que hoy sufrimos. Y saqué varios libros recientemente. El último, que es que me preocupa y te agradezco que me des la oportunidad de mencionarlo en tu programa, se llama Palestina y Argentina, dos blancos de guerra del sionismo. ¿Y por qué lo llamé así? Porque el fundador intelectual del movimiento sionista político, es un movimiento político de supremacismo respecto de ciertos sectores de la comunidad hebrea,
Teodoro Herzl, en 1896. Él fundó el Movimiento Global Sionista. Teodoro Herzl, un abogado de Viena, un hombre muy inteligente, él escribió un libro que se llamó El Estado Judío, 1896, y donde proponía que, bueno, tenemos que ver cómo fundamos un Estado para todas las comunidades hebreas que estaban en Rusia, la Rusia del siglo XIX, Polonia, Ucrania, Alemania, Hungría, Bulgaria, estaban desparramadas por todos lados, eran perseguidas, eran rechazadas. ¿Cómo hacemos para darles una patria, un lugar geográfico para tener una patria? Él pensó en Palestina, y en aquella época Palestina estaba en manos del Imperio Otomano Turco, y como tenía muchos contactos el señor Teodoro Herzl, logró que uno de los Rothschild, que sí tiene muchísimo poder, le hiciera un contactito con el sultán del Imperio Otomano Turco. Lo fue a ver y le dijo, ¿qué querés? Y quisiera que me dé Palestina. Lo sacó rajando, vamos a decirlo en forma coloquial. Imposible. Después eso sí fue posible cuando vino la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano Turco pierde la Primera Guerra Mundial, Palestina es robada por Gran Bretaña, el Líbano es robado por Francia, se lo quedan ellos como potencias coloniales, y después de la Primera Guerra Mundial, y muy especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, se crea un Estado de Israel, 1948, que es el que tenemos actualmente. Pero cuando estaba recién empezando sus ideas, Teodoro Herzl escribió no una parte del libro, no un párrafo, sino un capítulo entero de su libro de 1896, el libro fundacional del movimiento sionista planetario, un capítulo entero que se llama así, Palestina o Argentina, signo de interrogación de ambos lados, porque veía a la Argentina como un país con un enorme territorio nacional, con muy poca población, entonces especialmente la Patagonia tenía riquezas enormes, riquezas mucho más de lo que tiene, por ejemplo, los desiertos de Arabia actuales. Decía, sería muy bueno fundar este eventual Estado sionista en la Argentina. Y empezó y se lo financió un amigo de Rothschild, que se llamaba el barón Mauricio von Hirsch, financió la salida de los judíos que estaban siendo perseguidos en la Europa de aquellos años y los trajeron a la Argentina. Por eso hoy Argentina tiene la quinta población judía más importante del mundo. La primera la tiene Israel, la segunda la tiene la ciudad de Estados Unidos, debería decir, actualmente Francia, no recuerdo, hay un cuarto país, y el quinto es la República Argentina. Y yo digo, viendo lo que está pasando en Palestina, lo redondeo, la violencia genocida demencial que está imponiendo el movimiento sionista a través del partido Likud, dirigido por el primer ministro Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Galant, que tienen los dos pedido de captura de la Corte Penal Internacional, que son unos genocidas terribles, que han cometido muchos errores geopolíticos en su guerra, digo, no estarán ahora pensando, bueno, si esto se pone muy difícil, busquemos otro territorio, y vuelven a hojear el libro del fundador del sionismo, Teodoro Herzl, y dirían, la Argentina, qué interesante. Bueno, escribí este libro, Palestina y Argentina, porque Herzl había dicho Palestina o Argentina. Yo digo, ya hoy no, Palestina la tienen, ahora quieren Argentina. Tendríamos que como mínimo estar informados al respecto. Y en este breve libro, que te agradezco que me des la oportunidad de mencionarlo, justamente hago un raconto histórico, hago la diferenciación que hay que hacerla para ser justos, para que no se entren en generalizaciones peligrosas, que hay una gran diferencia entre la comunidad, los pueblos hebreos, judíos en todas partes del mundo, por un lado. Segunda categoría es la religión judía. Yo personalmente soy católico apostólico romano, pero no discriminaría a nadie jamás por su diferencia de creencia religiosa, sea judío, musulmán, budista, shintoísta, porque creo que ya en el siglo XXI las discriminaciones religiosas no van. La tercera categoría es la ideología supremacista eskenazi del sionismo,
que es muy, muy peligrosa. Cualquiera que ponga la televisión y vea lo que están haciendo en el Líbano, lo que están haciendo en el estrecho de Gaza, se da cuenta que estamos hablando de un conjunto ideológico homicida que tiene que ser extirpado de alguna forma de la vida política. Y la cuarta categoría es más puntual, es más identificable, que es el Estado de Israel, una nación soberana impuesta por las ex Naciones Unidas en 1948. Bueno, ahí es una creación de los Rothschild, hay un historiador, y muy vinculado también a un organismo internacional creado por los Rothschild, fue Warburg, que también hizo todo un tema entretejido para crear el Estado, ¿no? Bueno, sí, en realidad una de las denominaciones de la moneda israelí, del shekel, tiene la imagen del propio Rothschild, que era Lord Lionel Walter Rothschild, que fue el que recibió la declaración Balfour en 1917, donde su graciosa majestad, el rey de Inglaterra, decía que vería con gran agrado que en Palestina, cuando termine en sus manos, cosa que ocurrió después de la Primera Guerra Mundial, que se creara ahí un Estado sionista, un Estado judío para la entonces dispersa comunidad judía. Innegablemente eso se logró. Los Warburg, que son todas familias de grandes millonarios, acá hay que entender muy específicamente el gigantesco incidencia que tuvo y tiene y seguirá teniendo la capacidad inimaginablemente enorme del sionismo financiero en las políticas del Estado de Israel, en la imposición del Estado de Israel, en el manejo de los grandes medios de difusión que dependen del dinero, en el manejo de la política exterior de Estados Unidos, cuyos senadores y diputados son mayormente financiados por una organización que se llama AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee, Comité de Asuntos Políticos, de Asuntos Públicos norteamericano-israelí, que financian las campañas de prácticamente todos los senadores, todos los diputados, todos los periodistas, todas las grandes cadenas de difusión, los candidatos a presidente, no importa que sean republicanos o demócratas, los que van a terminar siendo secretario de Estado, por ejemplo, el actual secretario de Estado de Joe Biden, Anthony Blinken, es de la comunidad judía, pero el que lo sigue, que es la subsecretaria Wendy Sherman, también es de la comunidad judía. Y la principal ideóloga de las políticas, que fue Victoria Nuland, también. Entonces uno dice, qué raro, ¿no? Una comunidad tan chiquita que tenga tanta influencia. Una pregunta y un ejercicio para la gente, si me permite, Adrián. Bueno, sí. Tenemos a un gran elitista en Argentina, se dicen que es el multimillonario, el millonario más grande de Sudamérica, se llama Eduardo Einstein. Y si uno googlea, si se toma el ejercicio de googlear quién es Eduardo Einstein, que tuvo muchas inversiones en Israel y la dejó, uno googlea amo de Argentina, el amo o el dueño de la Argentina, y salen varios medios de comunicación, muchos medios de comunicación, nombrándolo así, el dueño de la Argentina, Eduardo Einstein, que está haciendo grandes inversiones con el Estado argentino, ¿no? Sí, y esto tiene un historial. Recuerdo que el 5 de junio del 2005, mirá si te estoy hablando casi 20 años atrás, el diario La Nación, que no se lo puede acusar de antisemita, por Dios, todo lo contrario, el diario La Nación en su edición dominical sacó una sección aparte que tenía la figura de Eduardo Einstein y decía Eduardo Einstein, el dueño de la tierra argentina, porque era el terrateniente más poderoso, quizás lo siga siendo, y dueño de los shopping, dueño de muchas empresas, etcétera, etcétera. Hoy vemos que ese poder financiero inimaginablemente gigantesco lo utilizó para catapultar no a un judío directo en la presidencia de la nación, pero sí, esto corre bajo mi responsabilidad, un pobre hombre psicopático, un pobre enfermo mental, que se cree, que él mismo ha dicho que solo le falta el pacto de sangre para ser un miembro completo de la colectividad judía, no entiende el judaísmo porque él, por más que se convierta y lo acepten, nunca va a ser si no tiene la genealogía correcta, pero hoy tenemos, en términos prácticos, un judío presidente a cargo de la República Argentina, que siendo una población numéricamente tan pequeña, también debiera sorprendernos, como nos sorprende que Ucrania
otra de las tierras tradicionales, milenarias, de los eskenazi, o sea, uno de los sectores del pueblo judío, de Vladimir Zelensky, en un país que es casi 99,9% cristiano ortodoxo, Ucrania, hoy tiene un presidente judío. O como México, que también era un país que nació como una nación católica, hija de España, hoy, y que tiene, la vasta mayoría son católicos, o al menos cristianos, o al menos de las religiones originarias, mayas, aztecas, etcétera, y sin embargo también, a pesar de la población numéricamente muy chiquitita, tienen una presidenta judía, la señora Claudia Sheinbaum. Como mínimo hay que plantearse la pregunta, y la pregunta es muy fácil de plantear. ¿Por qué? Y Adrián, con los últimos minutos tenemos y esto es lo que nos quería anticipar George Orwell en 1984 con El Gran Hermano, porque Benjamín Netanyahu también está amenazando a todos los países del mundo, ¿no? Que hable mal, se retracte mal a lo que ellos hacen, según dicen defenderse, pero bueno, sabemos que no es así, están atacando a todos buscando una guerra, ¿no? Muy bien dicho de tu parte, y creo que solo agregaría lo siguiente: estamos en la Tercera Guerra Mundial, y la Tercera Guerra Mundial es por sobre todo una guerra psicológica. Cómo hacer que la gente, no obligarla, atarla con cadenas, ponerla, de sacarla de un lado para otro, aunque hay episodios pequeños de eso que sí ocurre. La mayoría de la humanidad hoy es víctima de una guerra psicológica que no le permite pensar. Todos aquellos que les pueda interesar este libro mío, Palestina y Argentina, dos blancos de guerra sionistas, si vos me permitís, les diría, mándenme un correo electrónico a arsalbucci, así como suena todo junto, arsalbucci, S-A-L de larga U-C-H-I latina, @gmail.com, y yo contesto todos los mails que me mandan e inmediatamente les digo cómo puede hacerse una copia de este libro, que es muy breve, pero creo que es bastante instructivo para este momento que está sufriendo Argentina. Adrián, la última. Hoy vemos que está atacando, que no se puede decir nada de esto, de este atropello que se está recibiendo Palestina, Líbano, todos estos lugares que no dejan entrar a la prensa, que día a día, bueno, están combatiendo a la verdad, ¿no? Y también los medios de comunicación de Argentina, que los están, que alguien hace alguna declaración, no ningún tipo de declaración, una locura, sino lo que se están pasando en los momentos, ¿no? Que no lo pasan en ningún medio hegemónico, pero están siendo atacados. Es verdad, y yo acá solo diría, porque sé que se nos terminan los segundos, en los segundos finales, es lo siguiente: un gran poeta español de hace 400 años más o menos decía, tenía una poesía muy buena, no recuerdo ahora el nombre del poeta, que decía: poderoso caballero es don dinero. Y entendamos hoy en día que no hay democracia. En Argentina, por ejemplo, no existe la democracia. En Estados Unidos no existe la democracia, no existe en la Unión Europea, por más que los grandes medios digan, sí, con democracia se come, se cura, se educa. No, lo que llaman democracia es dinerocracia. Y la última decisión en todo lo que ocurre hoy en el planeta Tierra, y ni hablar de la Argentina, lo maneja el dinero. Hágase la siguiente pregunta: ¿quién maneja el dinero? Lo dejamos ahí. Bueno, perfecto. Como paso también a hacer otro ejercicio, a revisar que fue un 25 de mayo de 1810 y las invasiones, las independencias de toda Sudamérica, ¿no? Así que bueno, eso se lo dejamos a la gente. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. A tu disposición para cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Fuerte y nos abrazo. vemos hasta la semana que viene. Bye. Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo con más conspiraciones.